Hoy vamos a hablar sobre la ofrenda y vamos a hablar sobre un tipo de ofrenda en particular, que es la ofrenda manipulada. Sí, la ofrenda manipulada. Vamos a leer en Éxodo capítulo 25, versículo 2. Vamos a ver este tipo de ofrendas. Dice la palabra de Dios: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Gloria a Dios. Aquí se está refiriendo a un tipo de ofrenda para Jehová. Para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, que consistía de el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes. Como ven, este tipo de ofrendas está en el Antiguo Testamento y está dirigido para el pueblo de Israel para construir el tabernáculo de reunión. Vamos a seguir leyendo sobre este tipo de ofrendas, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por este día que me das. Gracias, Señor, por tu palabra que me das. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a tu Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre nacemos de nuevo. Gracias, Jesús, porque por tu sangre nuestros pecados son perdonados. Gracias, Señor Jesús, por darnos libertad para servirte. Gracias, Señor Jesús, por clavar en esa cruz el acta de los decretos. Gracias, Señor Jesús, por la libertad que nos das para servirte. Te pido, Señor, nos bendigas con tu palabra, Señor. Te pido, Señor, nos des obediencia, Señor, que guardemos tus mandamientos, Señor, que tengamos fe en Cristo Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, no la adulteremos, Señor, que tu palabra, Señor, no la llevemos por otro camino, Señor, que tu palabra, Señor, no la vendamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser salvos mediante Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 25. Versículo 1. La ofrenda para el tabernáculo. Y como leímos el versículo 2 anteriormente, hay muchas personas que leen este versículo para manipular a las personas, para que les den las ofrendas, pero no les leen los versículos anteriores ni los versículos posteriores para descifrar esta palabra. Solamente les leen este versículo para manipularlos, que es el versículo 2 de Éxodo 25, que dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahora nos vamos al contexto de este versículo, desde el inicio y hasta que termina, para conocer su significado y para ver si aún esta palabra de Dios está vigente o no, se aplica para los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Y nos vamos igualmente al libro de Éxodo capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod
y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Gloria a Dios. Como ven, Dios aquí les está pidiendo materiales, no les está pidiendo dinero, les está pidiendo materiales, les está pidiendo oro, plata, cobre, les está pidiendo madera, piedras, les está pidiendo aceite, todo lo que se refiere para la construcción del tabernáculo. Y como dijimos, no les está pidiendo dinero. Hoy vemos algunas personas que solamente leen el versículo 2 y lo vamos a volver a leer. Versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y hasta allí le paran. Y ese versículo está fuera de contexto porque no explica de qué tipo de ofrenda es, ni para qué ofrenda es. Solamente les piden ofrenda y dicen, Dios está pidiendo ofrenda y den ofrenda a Dios. Posteriormente, ya casi al último, cuando termine de leer todos los versículos, vamos a hablar sobre la ofrenda, si la ofrenda está vigente el día de hoy. Ahorita estamos hablando de la ofrenda del libro de Éxodo capítulo 25, versículo 2, la que hemos leído varias veces, porque algunos se van sobre este versículo que ofrendemos a Dios, pero aquí no está hablando de que demos dinero. Como leímos, está hablando de que demos materiales para el tabernáculo de Dios. Y vamos a volverlo a leer, que consistía ese tabernáculo del arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, aceite para las lámparas y las vestiduras de los sacerdotes. Era material, no era dinero. Y yo he escuchado a varias personas que se dicen de ser de sana doctrina y leen estos versículos y leen el libro de Hebreos capítulo 7, donde se habla que Abraham diezmó a Melquisedec, y también menciona ese capítulo que los israelitas diezmaban a la tribu de Leví, pero hasta allí leen, no siguen leyendo, no ven el significado del contexto de eso que están predicando y solamente leen lo que les conviene, no leen más adelante lo que no les conviene, no leen que la ley fue abrogada, no leen que ese mandamiento de los sacerdotes, de los levitas, fue abrogada por su debilidad e ineficacia. Más adelante vamos a leer eso. Hoy vemos el engaño de la iglesia hacia muchas personas y todo por la ignorancia, todo porque no leen la Biblia. Hay muchas personas que sí conocen la palabra de Dios y saben que están adulterando la palabra de Dios, pero para tener ganancias venden la palabra de Dios, adulteran la palabra de Dios, hacen mercadería con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen ingresos, porque no tienen trabajo, porque no fueron llamados por Dios, fueron llamados por hombres. Y cuando no somos llamados por Dios, Dios no está con nosotros y Dios no nos sustenta y Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos bajo nuestra propia voluntad, vivimos bajo nuestras propias concupiscencias, hacemos lo que queremos y no obedecemos a Dios. Pero cuando somos llamados por Dios, Dios nos bendice, Dios nos prospera y no tenemos necesidad de vender la palabra de Dios. Si predicamos la palabra de Dios sin adulterarla, sin cambiarla,
sin venderla, entonces Dios nos bendice. Y cualquier cosa que hagamos, también Dios nos bendice. No somos maldecidos por Dios. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios y Dios está con nosotros. Hoy hay muchas personas que por la desesperación venden la palabra de Dios, adulteran la palabra de Dios, transgieren la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que vendrán muchas personas como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esas personas se aprovechan de la ignorancia de las personas, se aprovechan porque no leen la palabra de Dios y también se aprovechan porque esas personas no entienden la palabra de Dios. Les hablan lo que quieren y esas personas dicen amén a todo lo que les dicen. Por eso debemos leer la palabra de Dios para entenderle. Y si no lo entendemos, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, para que nos dé conocimiento y para que podamos entender la palabra de Dios. Y hoy hay muchos falsos hermanos que dicen que en los tiempos de los israelitas no había dinero y por eso diezmaban animalitos, por eso diezmaban el fruto de sus cosechas, porque no había dinero, y engañan a las personas para que les lleven el dinero. Y hoy vamos a leer que sí había dinero en el tiempo de Moisés, en el tiempo del pueblo de Israel, cuando Dios les exigió el diezmo al pueblo de Israel. Vamos a leer la palabra de Dios. En Mateo capítulo 21, versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Gloria a Dios. Como ven, en esos tiempos, en la iglesia, en la casa de Dios, hacían mercadería, vendían y cambiaban animales por dinero. Sí, había dinero, había cambistas y también vendían palomas y con el dinero que había compraban las palomas. Y esos cambistas por dinero daban un animalito a esa persona que se los compraba para que lo dieran de diezmo, para que lo dieran de ofrenda. Y también nos vamos a otro versículo que está en el libro de Deuteronomio capítulo 14. Nos vamos a la ley del diezmo. Versículo 22. Deuteronomio 14, versículo 22. La ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios dice que sí había dinero. Cuando las personas vivían lejos del templo, del tabernáculo, que no podían llevar los animalitos por lo pesado o por lo fatigoso que era cargar un animalito, entonces ellos con su dinero compraban un animalito allí en el templo y ese animalito lo daban de diezmo o de ofrenda. Lo compraban con su dinero. Sí, había dinero. Yo he escuchado pastores de sana doctrina que dicen no había dinero y por eso se daban animales y por eso se daban frutas, verduras. Por eso se daba de lo que producía el campo, porque no había dinero. Y mienten, les engañan a las personas, a los hermanos que no leen la palabra de Dios, a los hermanos flojos, a los hermanos perezosos por no leer la palabra de Dios. Por eso los engañan, por eso el pueblo de Dios se pierde, porque les falta conocimiento, porque no quieren esforzarse, no quieren pagar el precio por seguir a Cristo. Y muchos hermanos solo van a la iglesia y se sientan y salen de la iglesia y se van al mundo
como si nunca hubieran ido a la iglesia. Y en la calle, en la casa, no hay distinción de personas. Ese hermano es igualito que a todas las personas del mundo. No hay diferencia. Seguimos leyendo. Versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Gloria a Dios. Como ven, también aquí el diezmo se compartía con el levita. Vamos a leer alguna parte donde se habla que la ley ya fue anulada. Esos sacerdotes que recibían los diezmos, que recibían las ofrendas, también ya fueron anulados, fueron desaparecidos. Hoy en día, nuestro nuevo sacerdote es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el nuevo pacto, es nuestro nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.